Un llamado a reflexionar en Momento Bíblico. A todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe El tema de hoy se titula La unción en el cristianismo. En varias iglesias de la religión cristiana es común escuchar la palabra unción. Se habla de personas llenas de la unción de Dios, predicadores que tienen mucha unción al grado que las personas que tocan caen al piso. Partiendo de esta percepción de lo que se entiende por unción, en el cristianismo es necesario analizar con la información que contiene la Biblia para determinar correctamente lo que es la unción y si el cristianismo está correcto en la forma que interpreta la palabra unción. Presentaré la definición y uso de la palabra unción con textos del Antiguo Testamento. Básicamente, la unción se presenta en las siguientes formas o usos. Ungir significa aplicar un ungüento o derramar aceite sobre algo o alguien. En sentido bíblico, la unción consistía en la práctica de un sacerdote o profeta de derramar aceite sobre una persona u objeto con el fin de separarlo para el servicio de Dios. Era la forma simbólica que Dios había apartado a alguien para una tarea específica. Unción era el acto de derramar aceite sobre algo o alguien para consagrar, santificar, apartar o dedicar el objeto o persona para una tarea especial. La forma en que se utilizaba la unción era de la siguiente manera. Número 1. Unción de objetos dedicados al culto de Dios en el tabernáculo o templo según textos del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 40 y versículo 9 dice lo siguiente: Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Levítico capítulo 8 versículo 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas en él y las santificó. Número 2. Unción de sacerdotes israelitas. Éxodo capítulo 29, versículo 21. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Levítico capítulo 8, versículo 12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarla. Número 3. Unción de reyes. Los reyes no eran ungidos para el servicio religioso a Dios, eran apartados para una tarea especial del gobierno. Eran apartados para la tarea de dirigir y gobernar con justicia al pueblo. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1, dice lo siguiente: Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15, dice lo siguiente: Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. 4. Unción de profetas. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Analizando cada texto citado anteriormente, ninguno se refiere a niveles de unción, ni tener unción en el sentido de tener poder de Dios. Se habla de un espíritu que se cree era de Dios, que se comunicaba con los profetas y otorgaba un poder momentáneo, como es el caso de Gedeón y Sansón, a los cuales dotaba de fuerza sobrenatural y sabiduría para liberar a Israel en tiempos de guerra y opresión. La unción en el cristianismo.
En ninguna de las 4 versiones del Evangelio de Jesús, Él habló de la unción. Habló de que enviaría al Consolador, según el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 13 y el capítulo 16, versículo 23. De igual manera, sus apóstoles y más tarde su iglesia nunca hablaron de la unción o niveles de unción de la cual hablan los cristianos. El único apóstol que cita el tema de la unción es Juan en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, capítulo 2 y versículo 27. En ningún momento el apóstol dijo que hay niveles de unción. Recordando que la unción se refiere a alguien que ha sido seleccionado o apartado, Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, y por lo tanto cada persona que acepta a Jesús como su Salvador, como el Hijo de Dios, es ungido o apartado para formar parte de la iglesia de Jesús. En la iglesia de Jesús no hay niveles o cantidades de unción porque se entiende el significado de la palabra. La unción no se da por medidas, ni es símbolo de autoridad espiritual y mucho menos que una persona tiene más unción que otras. Abusos de la unción en el cristianismo. Hombres superungidos, portadores de unción. En algunas iglesias cristianas se presentan individuos con títulos de apóstoles y profetas que supuestamente tienen más unción que el resto de los creyentes, por lo que mucha gente asiste a las reuniones para ver a los ungidos especiales. Algunos derriban a las personas en el espíritu, porque supuestamente tienen el poder del Espíritu Santo y están llenos de la unción. Este concepto no es bíblico porque la Biblia no presenta un evento en el que las personas eran derribadas por el Espíritu Santo. Tampoco el Nuevo Testamento habla de niveles de unción o de personas super ungidas. Jesús y sus apóstoles no derribaban a las personas cuando hacían contactos con ellas, de tal manera que el tema de la unción y su efecto es una falsedad y un abuso por parte de algunos líderes cristianos. Pecado contra el Espíritu Santo. Hay creyentes que observan irregularidades en las doctrinas y vida de los líderes, pero callan porque piensan que cuestionar al líder y su enseñanza es blasfemar contra el Espíritu Santo, porque supuestamente es el ungido de Dios, lo cual es falso. El hablar en lenguas en la modalidad de algunas iglesias, lo cual son murmullos incomprensibles que son atribuidos al Espíritu Santo, es otra de las blasfemias que se cometen en algunas iglesias. En el Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículos 22 al 32, Jesús dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo es único pecado que no será perdonado. Mucha gente no entiende este texto ni por qué lo dijo Jesús. Curiosamente, la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado que más se comete en varias congregaciones cristianas y los feligreses no cuestionan con la Biblia, aun cuando Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 dice que hay que examinarlo todo. No tocar al ungido de Dios. Otro de tantos pasajes que algunos pastores, profetas y apóstoles sacan de contexto o utilizan para abusar de su poder, cometer fraude, robo, engaño y abuso sexual, es el Salmo 105, versículo 15, que dice: «No toques a mis ungidos». Amparados bajo este texto, los líderes se mantienen impunes de sus abusos porque los feligreses no se atreven a cuestionar o remover al líder de sus funciones porque piensan que es una persona que tiene la unción especial de Dios, lo cual es falso bíblicamente hablando. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, dice que algunos líderes por avaricia hacen mercadería a los feligreses. Los líderes religiosos no están exentos o excluidos de ser cuestionados o disciplinados en caso de abusos o enseñanzas de doctrinas antibíblicas. El poder corrompe y envanece a los individuos
razón por la que el apóstol Pablo advierte en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, de no nombrar líderes a un individuo neófito. Es necesario confrontar el pecado de los líderes sin importar el rango o nivel que posean. No se trata de tener unción en más o menor nivel, porque la Biblia no habla de niveles de unción. Cuestionar o confrontar a un líder que está actuando mal no significa faltar el respeto. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14, narra el evento cuando Pablo confrontó a Pedro porque éste estaba actuando de manera inadecuada entre los miembros de la iglesia. La Biblia manda juzgar la inmoralidad y los pecados de miembros de la iglesia y, si es necesario, la expulsión de dichos miembros. Así lo expresa el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 5, versículos 9 al 13. No se trata de manipular el nivel de unción, se trata de entender correctamente el significado de la palabra unción para no cometer abusos y no dejarse manipular por los líderes abusadores, dado que existen muchos falsos líderes expertos en mentir, manipular y hacerse de grupos que les creen, los cuales hacen sentir a los que cuestionan que son maliciosos y rebeldes. En conclusión, en la antigüedad, el Antiguo Testamento expone de manera simple y comprensible el significado y uso de la unción, dejando sin efecto toda doctrina o uso malintencionado por parte de personas que pretendan beneficiarse o lucrarse de la palabra unción. Lamentablemente, en el cristianismo se cree que la unción es recibida en diferentes niveles por personas llamadas ungidos de Dios. Esto es una práctica antibíblica usada por varios líderes de la religión para enseñar falsas doctrinas, engañar, cometer diversos abusos y quedar impunes bajo el amparo de que son ungidos de Dios. Quiero decirte que